Capítulo 5. La chica de Gryffindor. El incidente en la guarida de las serpientes dejó a Harry Potter en conflicto. Una pequeña parte de él estaba complacida de haber silenciado y humillado a Draco Malfoy de un solo golpe. Se enorgullecía de haber demostrado su fuerza a sus propios compañeros de casa, intolerantes, que solo querrían hacerle daño o avergonzarlo a él y a sus amigos. Sin embargo, había otra parte de Harry Potter que no estaba contenta. Quería ser un gran mago, quería labrarse un nombre, sabía que los grandes magos no podían dejarse engañar tan fácilmente, no podían permitir que sus emociones nublaran su juicio. Necesitaba ser mejor, necesitaba hacerlo mejor, necesitaba comprender que, si debía actuar, debía hacerlo en la sombra. ¿No eran esas las costumbres de su casa? También sabía que sus asuntos con Draco no estaban resueltos. Su rivalidad solo había empeorado. La amenaza de expulsión de su jefe de casa solo se extendió a su dormitorio para proporcionar un refugio seguro de la política y los peligros de su casa. El resto de la amenaza del profesor Snape expiraría al final del primer trimestre, lo que significaba que, una vez terminadas las vacaciones, Draco intentaría vengarse y recuperar el control. Harry era consciente de que, desde su incidente en la sala común, los demás Slytherins le habían dado su espacio. No era tan ingenuo como para creer que sería permanente, pero por ahora lo respetaban. Lo respetaban por una acción que ahora se arrepentía de haber llevado a cabo. Se enorgullecía de no ser un abusador y no quería convertirse en Draco o Dudley. Sin embargo, no podía negar que aprender diferentes hechizos para defenderse mejor, no solo de Draco, sino también de otros Slytherins, era probablemente la mejor solución. Así que, cuando Harry, Daphne y Tracy no estaban haciendo sus tareas, empezaron a estudiar algunos hechizos nuevos, incluyendo un hechizo de desarme, un encantamiento escudo y un maleficio explosivo. Como todos esos hechizos estaban pensados para estudiantes mayores, usar uno podía agotar a Harry y casi agotar su núcleo mágico. Por eso, la mayoría de los hechizos más útiles no se enseñaban hasta después del tercer año, ya que era entonces cuando los núcleos mágicos y la resistencia mágica de las brujas y los magos aumentaban. Septiembre y gran parte de octubre pasaron volando para Harry, Tracy y Daphne. Sus asignaturas se estaban volviendo más difíciles y la acumulación de tareas obligaba al trío de Slytherin a reunirse en la biblioteca casi todas las noches. A veces se les unía un tímido Neville que trabajaba en silencio. Harry estaba contento de poder seguir el ritmo de la mayoría de sus clases, pero tenía poco tiempo para repasar los temas que se tratarían posteriormente. Era la mañana de Halloween cuando, abatidos, Harry, Tracy y Daphne se dirigieron al gran comedor. Harry sabía que era el aniversario de la muerte de sus padres y no estaba de humor para celebrar la festividad. Ni siquiera el olor a calabaza horneada logró animarlo mientras él y sus amigos se dirigían al otro extremo de la mesa de su casa. ¿Qué querías hacer esta noche?, preguntó Daphne. Sabía que su amigo estaba de mal humor y ambos estaban decididos a animarlo. ¿Qué tal si hechizamos las calabazas para que caigan sobre Draco y sus Metoons?, sugirió Tracy sonriendo. Harry sonrió, bebiendo su jugo de calabaza. Creo que voy a la biblioteca. Pronto empezaremos a levitar objetos, señaló Daphne, refiriéndose a su profesora de encantamientos, quien creía que los de primer año estaban listos. La idea había entusiasmado al trío de Slytherin, mientras que su amigo de Gryffindor, Neville, no compartía la misma confianza y no tenía muchas ganas de trabajar en el nuevo hechizo. No se molesten, Harry no quería arruinarles la fiesta a sus amigos. Sé que el festín de Halloween se supone que es lo más destacado del año escolar. Tracy y Daphne intercambiaron una mirada significativa antes de volverse hacia Harry. Fue Tracy quien habló primero. Eres nuestro amigo Harry. No me importa perderme una cena para que podamos estudiar algunos hechizos. Sí, si tú no bajas al banquete nosotros tampoco iremos, asintió Daphne. ¿En serio? Harry levantó la vista del plato y vio las caras sinceras de sus dos primeros amigos del colegio. Sonrió, sabiendo que no lograría expresar con claridad lo agradecido que estaba por su gesto. Harry, Daphne y Tracy fueron de los últimos estudiantes en entrar al aula de encantamientos.
Harry vio a Draco en un rincón con su grupo. Intercambiaron una rápida mirada antes de que Harry cruzara la sala donde estaban sentados la mayoría de los Gryffindors. Una táctica que usaba en todas sus clases, ya fuera Hufflepuff, Ravenclaw o Gryffindor. Era un pequeño paso, pero quería intentar acortar distancias entre Slytherin y las otras casas. Al principio lo habían recibido con recelo, pero ahora lo recibían con cariño y solía charlar con sus compañeros de primer año de las otras casas. Era un progreso. Hola, Harry, saludó un sonriente Neville. Oye, Harry se deslizó en el asiento junto a su amigo Gryffindor mientras Daphne tomó el asiento junto a Harry y Tracy el asiento junto a ella. Los amigos tuvieron poco tiempo para preguntarse cómo les había ido la mañana, ya que el profesor de pequeños encantamientos hizo su aparición. Luego comenzó a terminar su repaso de la teoría del encantamiento de levitación que la clase se moría de ganas de poner en práctica, sobre todo después de que Flitwick hubiera puesto al pobre Trevor como ejemplo a principios de semana y hubiera hecho que el sapo revoloteara por el aula. Finalmente, tras 15 minutos de repaso, Flitwick decidió que la clase estaba lista y empezó a dividirlos en parejas. Harry fue con Neville y Tracy con Daphne. Un emocionado Neville sacó su varita de su túnica tan rápido que accidentalmente pinchó a Harry en el brazo. Lo siento, murmuró, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza cuando Draco y sus Metouns se rieron a carcajadas desde su rincón. No les hagas caso, Neville, y no pasa nada. Harry sacó su varita. Recordando usar el movimiento correcto de muñeca y el movimiento de varita, recitó el conjuro. Wingardium Leviosa. Harry observó con decepción cómo su pluma simplemente se movía sobre el escritorio. Olvidaste pronunciar Harry, observó el profesor Flitwick. Inténtalo de nuevo. Asintió, asimilando el ánimo y la observación de su profesor. Apuntó con su varita a la pluma y repitió el conjuro con cuidado. Wingardium Leviosa. La pluma de Harry se elevó lentamente del escritorio como si la tirara una cuerda invisible. Se elevó casi 1 metro antes de detenerse. El profesor Flitwick soltó un chillido de emoción y aplaudió. Bien hecho, señor Potter, 5 puntos para Slytherin. Harry sonrió radiante ante su logro. Pasó el resto de la clase intentando ayudar a Neville, cuyos movimientos de varita eran demasiado exagerados, mientras seguía murmurando el conjuro. Daphne y Tracy pronto lograron que sus plumas flotaran y ganaron 10 puntos adicionales para Slytherin, pero su triunfo quedó en el olvido cuando Ron Weasley y Hermione Granger, alumnos de primer año de Gryffindor, parecieron discutir sobre la forma correcta de lanzar el encantamiento. La discusión no terminó hasta que Hermione hizo una demostración y logró que su pluma flotara a 1,5 metros por encima de la cabeza de Ron. Harry vio cómo el humor del chico se deterioraba cuando el profesor Flitwick le dio a Hermione 5 puntos para Gryffindor. Al final de la clase, Harry, Tracy, Daphne, Parvati Patil, una estudiante de primer año de Gryffindor, y Hermione Granger pudieron lanzar el hechizo correctamente. No te preocupes, Neville, la próxima vez te tocará, lo sé, lo animó Harry, queriendo animar a su amigo mientras los dos chicos recogían sus cosas. Tracy y Daphne ya se habían ido y los esperaban fuera de la clase. Espero que tengas razón. Estaba claro que Neville no se creía capaz de realizar el hechizo. Tracy, Daphne y yo vamos a la biblioteca antes del banquete, ¿por qué no vienes con nosotros? Podemos practicar el hechizo juntos, sugirió Harry. El rostro de Neville se iluminó ante la invitación. ¿En serio? Sí, dijo Harry, uniéndose a Tracy y Daphne fuera del aula. Las dos chicas miraban fijamente a Ron Weasley y Seamus Finnegan. Harry iba a preguntar por qué lo hacían, pero al oír las siguientes palabras de Ron, estaba seguro de haberlo descubierto. Es una pesadilla. Luego empezó a imitar como una Hermione demasiado entusiasta levantaba la mano en cada clase. Si fuera tan lista, se habría dado cuenta de que no tenía amigos. Harry frunció el ceño de inmediato ante la grosería del chico, pero una repentina melena castaña y espesa le indicó que no era el único que lo había oído. A Neville, a quien Ron tampoco le gustaba, le despidió con la cabeza antes de despedirse del trío y dirigirse a su siguiente clase. Él es muy hablador,
No lo he visto responder ni una sola pregunta correctamente, comentó Tracy. Ella, Harry y Daphne se dirigieron a Historia de la Magia con los Ravenclaw. Daphne asintió, coincidiendo con su amiga antes de añadir su propio comentario mordaz. Seguro que soy más lista que él para encontrar piedras en el patio de la escuela. Harry sonrió con suficiencia mientras Tracy reía disimuladamente y una Daphne complacida se interponía entre ellos. Tuvo que aceptar que el chico no tenía derecho a meterse con Hermione solo porque fuera más lista que él. Tras oírlo decir que no tenía amigos, Harry pensó que quizás deberían intentar acercarse a la Gryffindor de primer año. Siempre la habían visto en la biblioteca y parecía estudiar tan a menudo como ellos. Harry sabía lo que era no tener amigos, y era una horrible sensación de soledad que no le desearía a nadie. Al terminar sus clases, se encontraron con Neville en la biblioteca, quien les informó que Hermione no había acudido a ninguna de sus otras clases ese día. Les contó que había oído a Parvati decirle a una amiga que Hermione estaba llorando y se negaba a salir del baño de chicas. Fue la conversación que siguió la que le recordó a Harry lo diferentes que eran sus dos amigas de Slytherin. Quizás deberíamos ir a buscarla, sugirió Tracy. Los cuatro se dirigieron a su mesa habitual al fondo de la biblioteca, donde nadie los molestaría. No quiere que la molesten, argumentó Daphne, dejando caer su bolso sobre la mesa. Además, ¿de verdad crees que querría ver a dos Slytherins? Tracy se mordió el labio inferior. Bueno, sí, pero aún así, debe sentirse fatal. Nuestra presencia no va a hacer que olvide lo que dijo ese imbécil, señaló Daphne. Ya se había sentado y empezaba a abrir su libro de historia de la magia. Tracy negó con la cabeza mientras observaban cómo su amiga adoptaba sin esfuerzo su actitud fría e indiferente. Sabiendo que no podría convencerla, Tracy se desplomó en su asiento y comenzó a trabajar en su ensayo de pociones. Harry pasó la mayor parte de su tiempo de estudio intentando ayudar a Neville a levitar una de las plumas de Tracy, pero el pobre Gryffindor no conseguía que la pluma hiciera más que temblar o rodar. Daphne y Tracy ofrecieron sus propias sugerencias, pero después de más de una hora, un Neville abatido les dijo que iba a intentar ver el final del festín de Halloween. Podía ver que su amigo se estaba frustrando, pero no estaba seguro de qué decidió hacer para ayudar a Neville. El único efecto secundario agradable de ayudar a Neville era que el hechizo ahora estaba firmemente grabado en la memoria de Harry después de practicar el conjuro y el movimiento de varita tantas veces. Giró su varita y miró hacia arriba para ver que Tracy y Daphne estaban trabajando en su ensayo de transformaciones. Ambas levantaron la vista al notar que las observaba y le sonrieron. Él les devolvió la sonrisa. Harry agradeció que estuvieran dispuestos a renunciar al festín para hacerle compañía. Había planeado ver algunas fotos de sus padres y decidió que era el momento perfecto. Ya estaba harto de estudiar encantamientos. Empezó a guardar su libro de texto cuando Neville se acercó a ellos tambaleándose, pálido y respirando agitadamente. Ivy, ¿qué pasó? Harry notó el miedo en el rostro de Neville. Neville tenía las manos sobre las rodillas intentando recuperar el aliento antes de pronunciar dos palabras que silenciaron a los tres estudiantes de Slytherin. Troll, mazmorra. ¿Qué? Gritó Tracy. Hay un troll en la mazmorra, repitió. ¿Cómo es posible? Preguntó Daphne. Los trolls son casi tan estúpidos como Weasley. ¿Cómo pudieron entrar en la escuela así como así? No lo sé, pero los prefectos están enviando a los estudiantes de regreso a sus salas comunes, respondió Neville. Incluso Slytherin. Harry se giró hacia los demás para ver que ya estaban listos para partir. Neville negó con la cabeza. No, se supone que deben quedarse en el gran comedor. Supongo que será mejor que nos vayamos. Harry se echó la mochila al hombro. Gracias, Neville. Harry, espera, lo detuvo Tracy. Se giró para mirarla. Le confundió ver la preocupación en su rostro. ¿Tanto miedo le tendría a un troll? Se preguntó. ¿Qué es Hermione? ¿No se suponía que debía estar en el baño de chicas? Harry se dio cuenta y se golpeó la frente. Tienes razón. El miedo se apoderó de él al pensar en la desagradable insinuación. Ella no sabría nada del troll. Tenemos que ir a buscarla, dijo Tracy decidida. ¿Qué? Preguntó Daphne incrédula. Tenemos que advertirle, coincidió Harry con Tracy.
Era su única opción. Daphne negó con la cabeza. Correr a luchar contra un troll, escúchenlo, es una locura. Será mejor que vayamos al gran comedor. Lamentablemente, la respuesta de Daphne no le sorprendió. Había aprendido desde muy joven que los Slytherin se preocupaban por sí mismos por encima de los demás. Sin embargo, no era una característica de su casa que planeara seguir. No le gustaba la idea de ignorar la difícil situación de Hermione y escabullirse de nuevo al gran comedor cuando tenían la oportunidad de hacer algo. Entonces, si fuiste tú el que quedó atrapado en ese baño, deberíamos dejarte y salvarnos. La fachada de reina de hielo de Daphne se quebró ante ese posible escenario. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Dejó escapar un suspiro de cansancio. Murmuró algo incoherente, pero Harry no pudo entenderlo todo, solo unas pocas palabras: estupidez, insensatez y algo propio de Gryffindor. Bien, me apunto. Siempre quise luchar contra un troll de montaña. A Harry le alegró que lo reconsiderara. Ignoró el sarcasmo de Daphne, sabiendo que estaba comprometida, antes de volverse hacia su amiga de Gryffindor. Neville, ve a buscar a un profesor o a un prefecto y cuéntales sobre Hermione. Ojalá alguno de nosotros pueda llegar hasta ella antes que el troll. Entendido. Neville se irguió, como resultado de la misión que le habían encomendado. Dejó a los 3 Slytherin sin decir una palabra más, a paso decidido. «Guau, Harry», dijo Daphne. Los 3 salían de la biblioteca. «Qué bien sabes motivar a alguien». El trío logró deslizarse por el siguiente pasillo y bajar las escaleras sin ser visto, dirigiéndose silenciosamente al pasillo del piso principal. «¿Y qué pasa si confrontamos al troll antes de que lleguen los profesores?», preguntó Tracy intentando no parecer asustada. «Estoy segura de que nuestra gran cantidad de hechizos de primer año nos permitirán defendernos de un troll de montaña», respondió Daphne con sarcasmo. El trío dobló la esquina donde percibieron un olor muy odioso que hizo que los 3 se taparan la nariz con las manos. Creo que lo encontramos», dijo Daphne con voz entrecortada. «Más bien nos encontró», dijo Tracy con una mano cubriendo su nariz, pero con la otra señaló una sombra acechante. «Rápido, vengan», ordenó Harry, guiando a las 2 chicas tras la exhibición de un caballero con armadura. Las 3 asomaron la cabeza justo cuando el troll emergió de las sombras, con su aspecto bestial iluminado por la luz de la luna. La criatura medía más de 3 metros y medio. Su piel era de un gris enfermizo. Tenía un cuerpo enorme y abultado que parecía una roca, con una cabeza pequeña y circular. Tenía brazos largos y piernas cortas, arrastraba una gran masa de madera. Harry estaba seguro de que le darían arcadas. El olor de la criatura parecía empeorar. Era una mezcla repugnante que recordaba alcantarilla y comida podrida. El troll detuvo su lento avance casi a la vista del trío. Movió su pequeña cabeza de un lado a otro. Cuando sus ojitos brillantes se posaron en el escondite de Harry y el trío, estuvo seguro de que los habían visto, pero, demostrando la estupidez del troll, continuó avanzando por el pasillo antes de entrar en una puerta abierta. «Oh», suspiró Tracy presa del pánico. «¿Qué?», preguntó Harry. «Ese es el baño de chicas», respondió Daphne. Sus peores temores se confirmaron cuando un grito resonó en las paredes de piedra. Harry salió de su escondite de un salto, sin esperar a ver si sus amigos venían, y corrió hacia el baño de chicas. Sintió alivio al oír pasos detrás de él, y sus pies se detuvieron en seco al ver el baño de chicas. Al mirar dentro, parecía más una zona de guerra que un baño. La docena de puestos de madera estaban destrozados, como si fueran astillas y grandes fragmentos de madera. Las tuberías estaban destrozadas, dejando que el agua se derramara sobre el suelo de baldosas. El troll había roto la mayoría de los espejos, dejando fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Harry detectó inmediatamente los 2 puntos más importantes. Primero estaba el troll, que les daba la espalda y estaba destrozando uno de los inodoros en un ataque de furia. La segunda era Hermione. Estaba escondida debajo de uno de los lavabos que aún no habían sido destrozados. El único problema era que el troll permanecía entre ellos. «Tenemos que distraerlo», dijo Harry sin esperar la respuesta de sus amigos. Agarró un grifo del lavabo cercano y lo lanzó contra la pared.
El troll dejó de destrozar los inodoros al instante. Levantó las orejas para asegurarse de registrar el sonido. Se giró lentamente. Con la mirada fija en Harry, el troll emitió un gruñido bajo y alzó su Geroud antes de acercarse a él. Daphne entendió la señal. Inmediatamente agarró otro tubo roto y se lo lanzó al troll. Aquí, estúpido. Tracy lo siguió. Tomó otra pipa y se adentró en el baño antes de lanzarle la suya al troll. El troll se detuvo bruscamente. La cabeza le daba vueltas intentando mantener a los tres Slytherin a la vista. Claramente no sabía a quién atacar. Tracy, ve con Hermione, Daphne sigue distrayéndola. Quiso Harry aprovechar la confusión del troll. Bien, me toca el trabajo fácil, dijo Daphne mientras arrojaba un trozo roto de uno de los lavabos del baño contra la pared. El troll rugió. La criatura había tomado una decisión. Con aspecto poseído, cargó contra el Slytherin acorralado. Daphne, gritó Harry, todavía agarrando una gran astilla de madera. Corrió hacia el troll antes de saltar sobre él, donde rápidamente trepó por el troll y lo rodeó con los brazos. Al intentar trepar, Harry, sin darse cuenta, lo acribilló con las grandes astillas de madera del baño que había estado agarrando. Las tablas de madera sobresalían entre los hombros del troll en ángulo, mientras que sangre como savia comenzaba a mane de la herida. El troll rugió de dolor al instante. La criatura intentó alcanzar el fragmento para extraerlo, pero estaba fuera de su alcance. Empezó a dar grandes pasos incontrolables, antes de emitir un gemido fuerte, casi lastimero. El troll se desplomó hacia adelante, su cuerpo se estremeció al impactar contra una pila de tuberías y destrozó los escombros de los puestos de madera destruidos. Harry, chilló Tracy, estaba en la esquina, sujetando a Hermione. Un Harry muy mareado se puso de pie, sin aliento y con náuseas. Sí, dijo muy débilmente. Se giró y vio que Daphne prácticamente se había derretido contra la pared. Sus ojos azules se abrieron de par en par, presa del pánico y el miedo. Harry estaba a punto de preguntar si Daphne estaba bien, pero Hermione encontró su voz primero. ¿Está muerto? Se apartó de su amigo y se dirigió al cuerpo del troll, todavía aturdido por lo que había hecho. No había sido su intención matar al troll, pero cuando éste atacó a Daphne, Harry tuvo que actuar. En un sí, creo que lo he conseguido. Entonces sintió unas manos suaves que lo abrazaban. Al principio se puso rígido y cerró los ojos de inmediato, no acostumbrado a un contacto tan íntimo, pero el cuerpo del otro prácticamente temblaba. Mechas de pelo le cosquilleaban la nariz, oliendo a vainilla. Abrió los ojos lentamente y vio que Daphne lo abrazaba con fuerza. Con vacilación y torpeza, apartó los brazos de sus costados y llevó las manos a la espalda de ella, queriendo consolarla. Dios mío. La repentina voz atrajo a los 4 de primer año a la puerta del baño de chicas, donde estaban el director y la profesora McGonagall. El director Dumbledore no parecía tan jovial como siempre. No había brillo en sus ojos azules. Se acercó al troll sin mirar a los de primer año. ¿Qué significa esto?, preguntó la profesora McGonagall, con su acento escocés resonando con la ira. ¿Por qué no estabas en tu dormitorio? Daphne había soltado a Harry. Parecía incapaz de hablar, aún en shock por lo sucedido. Harry nunca había visto a la directora tan disgustada. Tenía los labios apretados y la mirada fija en Harry. Está muerto, anunció Dumbledore suavemente después de observar a la criatura. Muerto, repitió la profesora McGonagall, desconcertada. No parecía creerle que 4 estudiantes de primer año pudieran matar a un troll de montaña. Buscábamos a Hermione para advertirle sobre el troll. Tracy fue la primera de las 3 chicas en recuperar la compostura, ayudando a Hermione a ponerse de pie. ¿Por qué la señorita Granger no sabía nada del troll?, preguntó Dumbledore cortésmente. Antes de que ninguno de los de primer año pudiera responder, se oyeron fuertes pasos en la habitación, mostrando a los profesores Snape y Quirrell entrando al baño. El profesor de defensa contra las artes oscuras vio al troll y palideció al instante. Parecía a punto de desmayarse antes de deslizarse en uno de los pocos retretes intactos. Los fríos ojos negros de Snape recorrieron la sala. El jefe de Slytherin ciertamente no parecía contento de ver a 3 de sus propios alumnos de primer año involucrados.
Si no me hubieran encontrado, estaría muerta, sollozó Hermione, dando un paso al frente. Tragó saliva audiblemente al notar que tenía la atención de los 3 profesores y el director. Ya veo, dijo Dumbledore lentamente. Sus ojos azules se apartaron de Hermione antes de posarse en Harry y luego en Daphne. El señor Longbottom nos informó sobre la posibilidad de que la señorita Granger y el troll. Parece que no fuimos lo suficientemente rápidos para proteger a nuestros propios estudiantes. Eso todavía no explica por qué no sabías del troll, preguntó la profesora McGonagall con su mirada severa en su estudiante de primer año de Gryffindor. Los hombros de Hermione se hundieron. Fui a buscar al troll, pensé que podría con él. Harry, Tracy y Daphne intercambiaron una mirada, ninguno de ellos entendiendo por qué el estudiante de primer año de Gryffindor estaba mintiendo a los profesores, pero antes de que alguno de ellos pudiera aclarar las cosas, una directora regañona dio un paso adelante. Eso fue muy irresponsable, señorita Granger. Podría haber muerto. Lo sé, lo siento, se disculpó hoscamente la chica de primer año, con el pelo frondoso. Mantenía la mirada fija en sus pies. Dumbledore evitó que Hermione volviera a regañarla. Creo que ya han tenido suficiente por una noche. Quizás sería mejor que volvieran a sus dormitorios, señor. Harry dio un paso adelante. Se sintió reconfortado cuando Dumbledore le sonrió. Me preguntaba si podríamos comer algo primero, ya que no cenamos. Dumbledore examinó al chico con aire pensativo, pero antes de que pudiera responder, el profesor Snape se adelantó. ¿Por qué es el señor Potter? No me apetecía ir al banquete, respondió tímidamente. Levantó la vista y vio las caras confusas de los profesores. Sabiendo que necesitaba aclarar algo, añadió a regañadientes, no quería estar presente en las celebraciones, ya que es el aniversario de la muerte de mis padres. La profesora McGonagall miró al chico con dulzura. El rostro del profesor Snape permaneció impasible y el director asintió lentamente. Creo que se podría arreglar, ya que la señorita Granger parece no haber asistido al banquete, así que quizás los 4 deberían ir al gran comedor y yo prepararé la cena. Gracias, señor. Hermione pareció agradecida. Sin embargo, Dumbledore la detuvo. Creo que aún queda un asunto por tratar, señorita Granger. Lo que hizo fue una tontería y, por lo tanto, perderá 40 puntos de Gryffindor y cumplirá un castigo con la profesora McGonagall. Hermione asintió dócilmente. Señor Potter, señorita Davis y señorita Gringres, cada uno recibirá 30 puntos por su valentía ante circunstancias tan difíciles. Dumbledore sonrió a los 3 Slytherin. Ahora vengan, vamos a darles de comer y luego regresen a sus salas comunes. Harry, Tracy y Daphne intercambiaron miradas complacidas. Hermione se fue con la profesora McGonagall, quien parecía dispuesta a protestar por los puntos, pero decidió no hacerlo. El profesor Snape fue el siguiente. Harry habría pensado que recibir 90 puntos para su casa haría sonreír al jefe de casa, pero en cambio, parecía tan agrio como siempre. Su mirada se posó en Quirrell antes que en el director. Harry estaba seguro de que asintió levemente al profesor de pociones antes de que Snape saliera de la habitación, seguido de Daphne y Tracy. —¿Quirines, vienes? —preguntó Dumbledore amablemente. El profesor, que aún parecía visiblemente enfermo, pareció recomponerse antes de levantarse del inodoro. —Ese sí, lo estoy. Creo que me iré a la cama, demasiada emoción para una noche. Dumbledore sonrió, asintió y se hizo a un lado para dejar pasar al profesor, antes de volverse hacia Harry. Ha hecho algo muy valiente esta noche, señor Potter. También fue bastante estúpido, señor. Dumbledore rió entre dientes antes de señalar la puerta. Harry salió del baño seguido del director. Quizás no sea la mejor estrategia, pero cuando quienes nos importan necesitan ayuda, no siempre pensamos con claridad. Harry estuvo de acuerdo con el director. Al ver al troll arremeter contra Daphne, algo en su interior hizo clic y se lanzó sobre él sin pensárselo 2 veces. Aún inseguro con lo sucedido, Harry quiso cambiar de tema. Señor, Hermione no intentaba atacar al troll. Entonces, ¿por qué la acorralaron y atraparon con el troll? Estaba ahí dentro porque lloraba,
señor, respondió Harry con vacilación. Él y el director caminaban al mismo paso. Daphne, Tracy, Hermione y la profesora McGonagall iban unos pasos por delante, fuera del alcance del oído para escuchar su conversación. «¿Dice que está llorando?», preguntó el director con curiosidad. «Sí, no merece el castigo». Harry no quiso entrar en detalles porque creía que Hermione se sentiría avergonzada. Esperaba que fuera suficiente para convencer a Dumbledore. «Es muy noble de su parte, señor Potter». Dumbledore se giró hacia él con una amable sonrisa de abuelo. «Entonces, anularé los puntos y la detención». «Gracias, señor». Harry estaba contento con la decisión. Dumbledore asintió. Quizás sería mejor si hubiera una manera de ayudar a la señorita Granger para que no se encuentre nuevamente en semejante aprieto. «Sí lo hay, señor, y me encargaré de ello». Los dos llegaron al gran comedor. La profesora McGonagall condujo a las tres chicas hasta el extremo de la mesa de Ravenclaw, ya que era la más cercana a la puerta. Se acercaron a la mesa y Harry se sentó junto a Hermione y frente a Daphne, quien le sonrió. Al volverse hacia Tracy, ella también le dedicó una sonrisa amistosa. «Tienen 15 minutos para comer antes de que su respetado jefe de casa los acompañe de vuelta a su sala común, donde se supone que irán a su dormitorio», instruyó Dumbledore a los de primer año. «Creo que ya han tenido suficiente aventura por una noche». Le brillaron los ojos al oír esto. El director hizo un gesto con su varita y 4 platos, 4 cubiertos y 4 copas aparecieron ante los 4 estudiantes hambrientos. A continuación, un pequeño surtido de pollo, chuletas de cerdo y verduras humeantes. Harry no sabía lo hambriento que estaba hasta que vio la comida frente a él. Empezó a comer todo lo que pudo, mientras las otras 3 chicas lo seguían. Después de llenar su plato, levantó la vista y vio que las 4 estaban solas en el gran comedor. Un silencio incómodo se apoderó de los 4 de primer año mientras comían tranquilamente. Decidieron que era más importante calmar sus estómagos que iniciar una conversación, sobre todo porque aún estaban recuperándose del incidente del troll. «¿Por qué mentiste?», preguntó Daphne de repente. Sus ojos azules observaban detenidamente al Gryffindor. «Sabemos por qué estabas allí». Hermione dejó caer al suelo el panecillo que estaba a punto de comer. Parecía avergonzada. Tenía los ojos enrojecidos por las horas que había pasado llorando. «¿En serio?». «Sí, fue por culpa de ese espantoso Gryffindor», respondió Daphne sin rodeos. «Entonces supongo que sabes lo que dijo», preguntó Hermione débilmente. Tracy se volvió hacia el Gryffindor con una mirada más comprensiva. «Sí, lo sabemos. Solo fueron tonterías dichas por celos». Hermione miró fijamente a las 2 chicas de Slytherin. Su rostro delataba su sorpresa ante la respuesta. «¿Qué?». Daphne negó con la cabeza, algo molesta por tener que deletrearlo. «Eres una bruja brillante e inteligente, y probablemente necesitará el hechizo rápido si alguna vez quiere usar magia». «Daphne», regañó Tracy. Se giró hacia su amiga, quien se encogió de hombros con una sonrisa pícara. Daphne no parecía en absoluto arrepentida. Harry y Hermione intercambiaron miradas. Ninguno de los dos captó la referencia, pero antes de que pudieran presionar, los profesores McGonagall y Zapp aparecieron en el gran comedor esperando para acompañarlos de vuelta a sus respectivas salas comunes. Tracy y Daphne se levantaron de sus asientos después de que Daphne diera otra vuelta de campana. Harry y Hermione se levantaron más despacio, pues la bruja de Gryffindor parecía algo ansiosa al saludar a su jefa de casa. Hermione y Harry los detuvo antes de que se fueran. Sabía que el profesor Snape, Tracy y Daphne lo observaban, pero los ignoró. «Me preguntaba si querías que nos reuniéramos en la biblioteca para estudiar mañana después de clase». El rostro de Hermione se iluminó ante la invitación. «Me encantaría». Le dedicó una sonrisa flácida. Harry le devolvió la sonrisa y los vio marcharse antes de volverse para encarar a sus amigos. La expresión del profesor Snape, como siempre, era indescifrable. Tracy le dedicó una sonrisa alentadora, claramente de acuerdo con la idea. Daphne lo observaba atentamente. No supo si aprobaba o desaprobaba su invitación a Gryffindor. Los 3 amigos caminaron en silencio mientras su jefe de casa seguía sus pasos. «Señor Potter»,
lo que hizo, haya sido recompensado o no, fue una locura, lo reprendió Snap. Habían llegado a la entrada de la sala común. No cuente con la suerte la próxima vez que quiera cazar Trolls. No estaba cazando Trolls, se enojó Harry ante la acusación. No, quizá no lo eras, pero eso no excusa tu estupidez. Sorprendentemente, no había malicia en el tono del jefe de casa. No, señor. Harry parecía avergonzado, pero esbozó una lenta sonrisa al añadir, pero nos puso por delante de Gryffindor en la clasificación de las casas. Era evidente que Snap no esperaba esa respuesta. Una expresión de sorpresa cubrió su rostro, pero duró apenas un segundo antes de que el profesor de pociones le devolviera su impasibilidad, no sin antes ofrecerle a Harry un asentimiento tenso, casi de aprobación. Ten cuidado con la chica de Gryffindor. Su estatus de sangre la convertirá en un blanco para tus compañeros de casa y para ti. Si Harry lo hubiera sabido, estaría seguro de que la advertencia del profesor era cautelosa y preocupante. No me importa su estatus, señor. Es una bruja muy lista. Snap los miró brevemente. Si me cuentan más aventuras nocturnas, les prometo que no les daré puntos a ustedes tres, sino que cumplirán un castigo conmigo. Ahora, a la cama. El trío obedeció sin decir palabra tras saludar con la cabeza a su jefe de casa antes de recitar la contraseña y entrar en la sala común de Slytherin. Por suerte, estaba vacía. Las dos chicas y Harry se dirigieron en silencio a los dormitorios. Al llegar a sus respectivos pasillos, Tracy y Daphne se giraron hacia Harry y, para su sorpresa e incomodidad, lo abrazaron. Harry se irritó momentáneamente al sentir el contacto, un instinto nacido tras tantos años de abandono con sus familiares. Sin embargo, pronto comprendió que el contacto no era tan malo. Devolvió el abrazo y, poco después, las chicas terminaron dedicándole una sonrisa amistosa. Hiciste lo correcto, Harry, dijo Tracy, quien pareció percibir la incomodidad de Harry ante el elogio. Buenas noches, nos vemos mañana. Daphne no siguió a su amiga. No hay nada de malo en atribuirse el mérito de lo que hiciste, Harry. Harry abrió la boca para objetar pero fue interrumpido por una mirada severa de Daphne. Hablo en serio, Harry, nos salvaste la vida hoy. Se acercó a Harry y, antes de que pudiera parpadear, lo besó en la mejilla. Cuando se apartó, los dos niños de 11 años estaban completamente rojos. Daphne les dio las gracias de nuevo antes de irse a su habitación. Harry permaneció donde estaba. Sus dedos rozaban tímidamente el lugar donde Daphne lo había besado. Sentía un calor reconfortante que emanaba de allí mientras se deslizaba por el pasillo de chicos. Sabiendo que solo lo besaba porque creía haberle salvado la vida, aunque Harry podría argumentar que también ponía en peligro la suya y la de Tracy. Harry, sin embargo, en ese momento no tenía ganas de discutir consigo mismo. Al meterse en la cama, sus dedos recorrieron el lugar donde Daphne lo había besado. Incluso en la oscuridad, sabía que su sonrisa era estúpida. Cerrando los ojos, dudó que sus sueños pudieran superar el final de su noche. La integración de Hermione en la rutina del trío de Slytherin había resultado difícil. La bruja de Gryffindor era tan brillante como Daphne y Tracy, pero insistía en una estructura estricta y horarios rígidos, lo cual no encajaba con el enfoque de las chicas de Slytherin. La presencia de Neville ayudó a evitar que la situación se intensificara. Sin embargo, seguía reacio a asistir a todas sus sesiones de estudio, ya que no quería retrasarlas. Harry y Tracy lo descartaron rápidamente. Harry también era consciente de que sus nuevas amistades de Gryffindor no pasaban desapercibidas para los miembros de su casa. A menudo oía los insultos, squibs y sangre sucia que se lanzaban en su presencia. Por suerte, por el momento, parecía que sus compañeros de Slytherin habían llegado a un acuerdo. No estaban contentos con su elección de amigos. Sin embargo, a Harry le daba igual. Había pasado 10 años sin amigos por culpa de sus familiares, y no iba a permitir que unos cuantos magos consentidos e intolerantes lo obligaran a cambiar de amigos. Estos fueron los pensamientos deprimentes que alejaron a Harry del campo de Quidditch un frío sábado de noviembre. Él, Daphne, Tracy,
Neville y Hermione acababan de ver cómo Slytherin perdía un partido reñido contra Gryffindor. Ahora se dirigían a casa del guardabosques para tomar el té de la tarde con amigos. El partido había proporcionado un punto en común inesperado entre Daphne y Hermione al descubrir que a ninguna le interesaba. Ambas lo consideraban un juego tonto. Era necesario para ellas, ya que aún luchaban por forjar una nueva amistad. Acercó a la sangre pura y a la hija de Muggles, permitiéndoles hablar durante el partido. Neville, que disfrutaba viendo Quidditch, estaba feliz de que Gryffindor hubiera ganado, pero fue lo suficientemente inteligente como para no alardear demasiado del resultado sabiendo que los Slytherin no superaban en número. Harry estaba decepcionado por la derrota, pero no estaba demasiado involucrado emocionalmente en el juego ya que todavía estaba aprendiendo cómo se jugaba. Tracy, por otro lado, se tomaba el partido como algo personal. Caminaba con aire taciturno detrás de ellos, fingiendo que acababa de enterarse del fallecimiento de un familiar querido. Pensó que sería buena idea aprovechar el tiempo que les llevó llegar a la cabaña de Hagrid para hablar de todos los errores que había cometido el equipo de Slytherin durante el partido. Por última vez, Tracy, interrumpió Daphne, exasperada. Solo es un juego. ¿Cómo puedes decir eso? Parecía escandalizada ante la insinuación de que el Quidditch no era importante. Ahora estamos por detrás de Gryffindor en la clasificación de las casas por culpa del partido. Daphne se encogió de hombros con tristeza. Harry estaba seguro de que disfrutaba sacando de quicio a Tracy en lo que a deporte se refiere. Estoy segura de que podemos recuperar esos puntos en clase, donde realmente importan. Hermione asintió con fervor, coincidiendo con el pura sangre de Slytherin antes de añadir su propia opinión. El Quidditch parece ser una de las principales razones de la división entre nuestras casas y la animosidad entre los estudiantes. Tiene razón. Harry había notado que la hostilidad entre los estudiantes parecía aumentar cada vez que estaban cerca de un partido de Quidditch. Tracy parecía dispuesta a discutir con los tres sobre la importancia del Quidditch, pero Hagrid eligió ese momento para sacar su peluda cabeza de su casa y llamar a los de primer año. Ya era hora de que aparecieran ustedes cinco. Ida pensó que se habían perdido. Abrió la puerta mientras su fiel perro de casa salía corriendo y bajaba las escaleras apuntando a una Tracy muy reticente que parecía agradecida de que el perro de casa no la hubiera atropellado. Daphne y Hermione se rieron del comportamiento de Fang y de la preferencia del perro jabalí por el Slytherin. Tranquilo, Fan. No aplastes a la niña, le gritó Hagrid a su mascota. El amigable gigante observaba divertido cómo Tracy y Fang subían las escaleras con Daphne y Hermione entre risas, mientras Harry y Neville lo seguían, intentando no estallar de risa. Hagrid inmediatamente repartió tazas de té mientras los amigos se sentaban alrededor de la mesa circular donde Tracy, Neville y Hagrid comenzaron a recapitular el partido de Quidditch ante los gemidos de Daphne y Hermione. Hermione, que parecía querer cambiar de tema, se volvió hacia Neville. Neville, ¿les contaste alguna vez a los demás lo que viste con el profesor Snape? Esto provocó que la discusión sobre Quidditch terminara inmediatamente cuando tres Slytherin se volvieron hacia el tímido chico habitual, que se retorció en su asiento ante la atención antes de sacudir la cabeza. ¿Qué pasa con el profesor Snape? La mirada de Harry pasó de Neville a Hermione. Unos días después de Halloween, oía a Filch y Snape hablando, empezó Neville con voz suave y vacilante, pero al ver que les había llamado la atención, continuó. Estaba furioso, más furioso que de costumbre, pero dijo algo sin sentido. ¿Qué dijo?, preguntó Daphne. Neville negó con la cabeza, como si dudara de lo que oía, pero habló. ¿Qué dijo? ¿Cómo se supone que iba a mantener la vista fija en las tres cabezas? Harry, Daphne y Tracy intercambiaron una mirada al instante. Supieron al instante a qué se referían Neville y Snape. Hagrid, que había estado ocupado preparando el té junto a la chimenea, regresó y empezó a servir té para los de primer año, ajeno a la última declaración de Neville. Entonces vi que tenía la pierna destrozada y envuelta en un montón de vendas, concluyó Neville. Hermione asintió. Sí, el profesor Snape cojeaba los días posteriores a Halloween.
Harry cerró los ojos intentando recordar a su jefe de casa los días después de Halloween y se dio cuenta de que los dos Gryffindors tenían razón, había estado cojeando. Incluso cojeaba cuando acompañó a Harry, Daphne y Tracy a la sala común esa noche. Se maldijo por no haberse dado cuenta entonces. Es el Cerbero, dijo Tracy. Daphne asintió de inmediato mientras Hermione y Neville miraban a las dos chicas con una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Un Cerbero?, repitió Hermione, perpleja. Es imposible. ¿Por qué permitiría el director una criatura tan peligrosa? Es más que posible, lo he visto, dijo Harry. ¿Has visto a Fluffy?, preguntó Hagrid uniéndose de repente a la conversación ante la mención de una peligrosa criatura mágica. Harry miró a Hagrid, sin saber si el gigante bromeaba. ¿Es Cerbero, se llama Fluffy? Hagrid sonrió radiante, asintiendo con orgullo. Sí, claro que sí. Se lo compré a un griego y se lo presté a Dumbledore para que lo cuidara. ¿Sí?, preguntó el trío de Slytherin, convencidos de que el guardabosques validaba sus observaciones y sugerencias previas. Hermione y Neville, absortos en las referencias, observaban a Hagrid con curiosidad, ambos queriendo saber qué opinaba. No más preguntas. Es alto secreto, dijo Hagrid con voz ronca mientras iba a buscar los pasteles de piedra. Pero casi destroza a nuestro jefe de casa, protestó Daphne. ¿Por qué estaba Snap cerca de Fluffy?, preguntó Neville en voz baja. ¿Intentaba robar lo que Fluffy custodiaba? Harry quería desestimar la acusación de su amigo, pues sabía que Neville temía y detestaba al profesor Snap, pero también sentía curiosidad por saber por qué estaba allí su jefe de casa. No podía ofrecer una mejor explicación en ese momento. Basta, bramó Hagrid cuando Harry pensó que las tres chicas lo habían estado acosando con preguntas y parecía que ya había tenido suficiente. Escúchenme, ustedes cinco, se están metiendo en asuntos que no les incumben. Ahora olvídense de Fluffy y de lo que está protegiendo, porque eso es entre el profesor Dumbledore y Nicolas Flamel. Al mencionar el segundo nombre, los cinco niños se animaron mientras Hagrid se quejaba de su evidente desliz y decidía que era hora de irse. Harry condujo a los demás fuera de la cabaña de Hagrid incluso después de que el guardabosques les gritara que guardaran silencio, lo cual Harry le aseguró que haría. Cuando Harry se giró para cerrar la puerta, notó que Hagrid había sacado una botella grande de brandy. ¿Olvidar a un Cerbero? ¡Qué improbable!, comentó Daphne. Los cinco amigos emprendieron el regreso al castillo antes de que ella añadiera: ¿quién le pone Fluffy a un perro de 3 cabezas? ¿Entonces nos van a contar ustedes tres?, preguntó Hermione, visiblemente molesta porque los tres sabían algo que ella desconocía. Neville también parecía interesado en averiguar qué sabían. Harry se giró hacia Tracy, quien asintió, y hacia Daphne, quien simplemente se encogió de hombros, antes de volver a los dos Gryffindors, a quienes consideraba amigos y dignos de su confianza. Respiró hondo y les contó todo lo que él, Daphne y Tracy sabían, incluyendo su visita a Gringotts, el paquete abultado, el asalto a la bóveda, su encuentro con Fluffy en el pasillo del tercer piso, antes de terminar con la nueva información que Hagrid soltó sobre un tal Nicolas Flamel. Hermione negó con la cabeza cuando terminó. ¿Cómo pudo Dumbledore permitir que esto sucediera? La chica de Gryffindor, que depositaba tanta confianza y respeto en sus profesores y los tenía en tan alta estima, estaba desconcertada por la decisión del director. Ese es Dumbledore, respondió Daphne con sarcasmo, antes de añadir: siempre hace las cosas de forma diferente. Hermione no parecía convencida. Se mordió el labio inferior. Aún así, ¿pero qué hay de Nicolas Flamel?, interrumpió Tracy tras la pregunta de Hermione. Los Slytherin estaban más interesados en la nueva información y menos en el peculiar director. Él es la clave. Si podemos averiguarlo, sabremos qué es el paquete. Daphne parecía emocionada ante la perspectiva de que estuvieran cerca de resolver el misterio. Seguro que podemos encontrarlo en la biblioteca. Debe haber un libro sobre él en alguna parte, sugirió Hermione. Las otras dos chicas de Slytherin asintieron. ¿Qué pasa con Sap?, preguntó Neville. ¿Y qué pasa con él?, respondieron Tracy y Daphne. ¿Cómo explicas que Fluffy lo atacara?, preguntó Neville con voz tranquila pero valiente.
No creerás que esté detrás del paquete, ¿verdad? Preguntó Tracy desconcertada. Podría serlo, dijo Neville, testarudo. No lo creo, Neville, dijo Hermione con dulzura. Sé que te resulta aborrecible, pero ¿de verdad crees que intentaría robar algo que el mismísimo Dumbledore protege? Quizás Neville seguía aferrándose a la posibilidad. Podría haber dejado entrar al troll para distraerlo. Los 5 amigos habían regresado al vestíbulo. Harry había permanecido en silencio durante el paseo, prefiriendo escuchar las diferentes perspectivas de sus amigos. Creo que el troll y el paquete podrían estar relacionados, Neville, empezó Harry con delicadeza. Pero no creo que sea el profesor Snape. Se reunió con Dumbledore justo después de que encontráramos al troll. Tal vez Dumbledore se dio cuenta, señaló Neville. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Daphne desmintió la teoría del chico de Gryffindor. Supongo que eso no tendría sentido, respondió Neville, un poco molesto porque su teoría no se había cumplido. No, no lo sería. Harry se giró para ver que tenía su atención. Sin embargo, creo que primero deberíamos centrarnos en quién es Flamel. Capítulo 6. El deseo. Noviembre pareció desaparecer demasiado rápido para el gusto de Harry. El suelo ya no estaba cubierto por la variedad de hojas, sino por varios metros de nieve. Harry no había pensado que la temperatura pudiera bajar más en las mazmorras, pero se equivocó. Una fría mañana, él, Daphne y Tracy salieron de las mazmorras y entraron en el gran comedor para ver que habían colocado adornos navideños la noche anterior. Altísimos pinos bordeaban las paredes mientras los tres tomaban asiento. No hay ninguna referencia a Flamel en ninguna parte, gruñó Daphne. Tiró 2 libros de la biblioteca sobre la mesa con fastidio. Yo tampoco pude encontrar ninguno, ofreció Tracy sus propios libros como prueba. Harry suspiró y negó con la cabeza. El trío, junto con Neville y Hermione, había estado recorriendo la biblioteca con la esperanza de encontrar a Nicolas Flamel, pero no encontraron nada, ni un nombre ni una referencia. Empezaba a molestarlos. Hermione se lo tomaba como algo personal, pues sentía tanta reverencia por la biblioteca. Quizás deberíamos preguntarle a Madame Pans, sugirió Tracy, untando mantequilla en su tostada. Daphne negó con la cabeza inmediatamente. No, si el director realmente está ayudando a Flamel, es muy probable que haya retirado los libros sobre el mago por precaución. Harry no encontró ningún fallo en esa lógica. Entonces supongo que nunca lo encontraremos. Yo no estaría tan segura, dijo Daphne con seguridad, lo que provocó que sus 2 amigas la miraran confundidas. Me voy a casa esta Navidad. Seguro que en nuestra biblioteca hay algo sobre él. Genial, dijo Harry, compartiendo una sonrisa con Tracy. Luego se puso más taciturno al darse cuenta de que todos sus amigos se iban a casa por Navidad, excepto él. Algo que no podía olvidar, ya que Draco y otros Slytherin sacaban a relucir que no tenía familia a la primera. Harry, la preocupación de Daphne lo sacó de sus pensamientos. Sí, mis padres querían saber si querías pasar las vacaciones con mi familia, preguntó Daphne con una sonrisa amable que se amplió ante la reacción de Harry. ¿En serio? No estaba seguro de poder creer lo que oía. Daphne asintió, sosteniendo una carta como prueba. Estarían encantados de tenerte, pero necesitarías el permiso de tus tutores. El rostro de Harry se ensombreció de inmediato. Sabía que nunca obtendría el permiso de sus familiares, sobre todo si sabían que se divertiría y sería feliz. No, querrían que se sintiera miserable y solo esta Navidad, pensó con amargura. Entonces supongo que no puedo ir. Nunca estarían de acuerdo, dijo pinchando uno de sus gofres. No estaría tan segura. Había un brillo travieso en los ojos de Daphne. Harry levantó la vista, confundido por su confianza. ¿Qué quieres decir? Tus parientes no quieren que vengas a pasar las vacaciones, ¿verdad? Preguntó Daphne. Él negó con la cabeza. Por supuesto que no, y prefiero estar aquí que allí. Exactamente, pero no tienen por qué saberlo, respondió Daphne. Harry seguía sin entender. Daphne negó con la cabeza con tristeza. Escríbeles una carta explicándoles que la única forma de no poder ir a su casa en vacaciones es si te permiten ir a la casa de otra persona. Oh,
respondió Harry con una sonrisa creciente, al darse cuenta de la engañosa y creativa solución de problemas de su amigo. Daphne, luciendo muy satisfecha de sí misma, solo asintió antes de beber su jugo. Las costumbres de Slytherin, sonrió Tracy, sacando un trozo de pergamino y una pluma de ave para que Harry los usara. Harry tomó el pergamino y la pluma que le ofrecieron, agradeciéndole, antes de empezar a escribir una nota para sus tíos, repitiendo lo que Daphne le había dicho. Se aseguró de redactarlo correctamente para que no les quedaran muchas alternativas. También tuvo cuidado de no mencionar la visita a un amigo, pues sabía que sus familiares descartarían la idea de inmediato. Veamos. Daphne extendió la mano queriendo corregir. Harry obedeció sin pensar mientras observaba a sus dos amigos leer la carta juntos. Suena muy patético. Harry, bien hecho, comentó Daphne. Sí, hiciste un buen trabajo acorralándolos, asintió Tracy. Harry, complacido consigo mismo y emocionado ante la perspectiva de pasar las vacaciones con Daphne y su familia, enrolló la carta e iba a enviarla después de sus clases. Harry, dijo una voz familiar. Harry levantó la vista y vio a Theodore Nat frente a él. El chico no le había dicho ni una palabra desde su primera noche y estaba confundido por su repentina aparición. Sí, Teodoro, me preguntaba si nos veríamos antes de cenar esta noche. Sus ojos se posaron en Daphne y Tracy antes de añadir, a solas. Daphne miraba al chico con el ceño fruncido y una mirada de sospecha. Tracy también observaba a su compañero de primer año con escepticismo. ¿Por qué, Nat?, preguntó Daphne con frialdad. Theodore se alborotó el cuello. Es privado, Lingres. Daphne resopló, no si vas a maldecirlo. No voy a maldecirlo, protestó Nat. Parecía ofendido por la pulla a su persona. De acuerdo, lo haré yo. ¿Qué tal después de pociones?, preguntó Harry antes de que pudieran seguir discutiendo. Era cauteloso, pero también curioso porque Theodore quería hablar con él de repente. Observó que ni Tracy ni Daphne parecían creer que esta decisión fuera lógica, pero ninguna protestó. Theodore se relajó al instante y le dirigió a Harry un gesto de agradecimiento. Después de pociones, entonces, se marchó sin decir nada más. ¿Qué haces, Harry?, siseó Daphne, decidida a protestar una vez que Nat se marchara. ¿De verdad eres tan tonto como para confiar en él? Tracy asintió. Esto podría haberse arreglado. Harry miró a sus dos amigos, ambos con aire serio en su suposición. ¿Quieres decir que me está tendiendo una trampa? Es posible, dijo Daphne sombríamente. ¿A quién no le gusta Draco?, comentó Harry. Yo no me atrevería a decir eso, refutó Daphne. O sea, sus padres eran muy cercanos. ¿El padre de Draco también?, susurró Harry, comprendiendo la insinuación de su amigo. Ella asintió brevemente, compró su libertad con la gente adecuada, como Nat Senior. ¿Cuántos niños mortífagos van aquí?, preguntó Harry incrédulo. Mucho, respondió Daphne claramente. Están mayormente en nuestra casa, añadió Tracy. ¡Qué suerte la nuestra!, masculló Harry con sarcasmo. Miró a los muchos estoicos Slytherins que estaban alrededor de la mesa, preguntándose cuántos serían hijos de antiguos mortífagos. Suspiró, frotándose la frente para intentar aliviar el estrés que se acumulaba. De todas formas, voy a reunirme con Nat, dijo Harry. Al ver que ambas chicas querían protestar, insistió. No lo juzgaré por pura especulación y sospecha, además de que parecía estar bien la primera noche. Daphne murmuró algo que sonó como si Hufflepuff estuviera orgulloso. Aunque ninguna de las chicas estuvo de acuerdo con su decisión, no lo detuvieron cuando la clase de pociones finalmente terminó y él estaba empacando sus cosas y preparándose para reunirse con Nat. ¿Te importaría enviar a Hedwig con mi carta? Harry quería averiguar si tenía permiso lo antes posible. Supongo que sí. Daphne tomó la carta enrollada. No voy a perder el tiempo discutiendo sobre lo estúpida que es tu decisión. Harry sonrió. Me alegra oírlo. Les agradeció que se llevaran la carta y salió del aula para ver que Theodore lo esperaba. Le hizo un breve gesto con la cabeza y le indicó que lo siguiera, y Harry lo hizo. Los dos Slytherins de primer año caminaron en silencio por los pasillos de las mazmorras antes de llegar al vestíbulo, donde otros estudiantes entraban al gran comedor.
Nat condujo a Harry por otro pasillo, lejos de todos los demás. —Nat, ¿a dónde vamos? —preguntó Harry, desconfiado. Las advertencias de su amigo le preocupaban especialmente, junto con la sospechosa infidelidad de Theodore. —Necesito hablar contigo —dijo por encima del hombro, en privado. ¿Por qué? Harry no iba a aceptar esa respuesta vaga, no cuando podrían haberse colado en cualquier aula vacía. —Necesito mostrarte algo —aclaró Nat después de unos segundos de silencio. —Muéstrame algo —repitió Harry confundido. —Sí —dijo Nat secamente. Se detuvo frente a una puerta y miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos antes de abrir la puerta y hacerle un gesto a Harry para que entrara. Con cautela, Harry se metió la mano en el bolsillo para sujetar mejor su varita al entrar, pero no hizo falta. No había ningún Slytherin esperando para emboscarlo. El aula estaba abandonada. Parecía que no se había usado en mucho tiempo. Los escritorios estaban pegados al otro lado de la pared, pero lo que llamó la atención de Harry fue un espejo enorme en medio del aula. Confundido, se volvió hacia Nat y vio que había cerrado la puerta. El chico le indicó a Harry que se acercara al espejo, con el rostro inexpresivo. Harry se acercó al espejo. Se fijó en su ornamentado marco dorado. Se apoyaba en dos patas con garras. Levantó la vista con curiosidad y vio una inscripción en la parte superior, pero no entendió el galimatías que estaba escrito, así que volvió la vista hacia el espejo. Harry casi se cae de espaldas al ver lo que vio en el espejo. El espejo no solo lo reflejaba a él, sino también a sus padres, Lily y James Potter, quienes le sonreían. Reconocería sus rostros en cualquier lugar gracias a las montañas de fotos que le había enviado la señora Gringers, pero verlos en el espejo era algo completamente distinto. Se acercó, examinando las imágenes de sus padres, hasta que estuvo tan cerca del cristal que su nariz casi lo tocaba. Imposible, suspiró Harry, dándose la vuelta y viendo que estaba solo con Nat en la habitación. Nat tenía una sonrisa cómplice. Cruzó los brazos, pero no dijo nada. Harry, fascinado por el espejo, se volvió tímidamente hacia él y, para su sorpresa, más gente se había unido a sus padres. Vio al señor y la señora Gringers, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew, todos de pie, sonriéndole a Harry. Se acostaba todas las noches viendo sus rostros en las imágenes que le habían dado. En medio de la multitud de rostros amigables se encontraba quien parecía ser una versión mayor de sí mismo. Era más alto, más corpulento, pero su cabello seguía tan largo y desordenado como siempre. Harry notó que la versión reflejada sostenía algo envuelto en mantas cuando unas pequeñas manos se asomaron y extendieron la mano hacia su yo mayor. Otra persona se adelantó, esta vez una mujer, pero antes de que Harry pudiera observar sus rasgos, Nat se paró frente al espejo y todos los rostros desaparecieron, mostrando solo los reflejos de Nat y Harry. Es bastante impresionante, ¿no? Harry asintió aturdido. Sus ojos seguían fijos en el espejo. Encontré esto hace unas semanas, empezó Nat. Cuando descubrí cómo funcionaba, pensé que querrías verlo. Harry se miró al espejo y vio que Nat evitaba el contacto visual con Harry. Tenía la mirada fija en sus pies. ¿Cómo funciona? Nos muestra lo que deseamos, dijo Nat sin rodeos. Eso tenía sentido. Harry vio a sus padres, a sus amigos y a él mismo, la vida que nunca tuvo, la vida que anhelaba cuando creció en la oscuridad de su armario. Es increíble. Sí, pero también es adictivo, dijo Theodore, incómodo. Perdí la cuenta de cuántas horas o noches pasé mirándome en este espejo. ¿Qué ves? Harry se preguntó qué provocaba tanta devoción. Theodore se irritó un momento antes de endurecerse. Primero vi a mis padres. Mi madre murió al darme a luz y mi padre no tenía marcas. Nat hizo una pausa. Sus ojos maranes estaban fijos en el espejo con una mirada de anhelo. Ya veo. Harry no sabía qué más decir. Sabía que el padre de Nat era mortífago, pero por la voz del chico, Harry supo que era algo con lo que Theodore no estaba de acuerdo. Nat meneó la cabeza. No, no lo haces. ¿Qué quieres decir? Mis deseos cambiaban con cada vez que venía, comentó con cierta incomodidad. Se metió las manos en los bolsillos. Entonces empecé a verte a ti, a Tracy y a Daphne.
Harry tuvo que recostarse para escuchar la confesión de Nat. Levantó la vista y vio que el chico parecía sincero en su declaración, aunque también algo avergonzado por haberla hecho pública. ¿Quieres decir que empezaste a desear nuestra amistad? Harry lo entendió, no asintió con rigidez. Sí, no puedo ver a mis padres como se ven en el espejo, dijo con voz hueca. Su mirada se desvió del espejo encantado hacia Harry, pero esperaba que esta amistad fuera más alcanzable. Entonces por eso me trajiste aquí para ser mi amigo. Sí. Harry examinó a su compañero de primer año de Slytherin. Entonces ¿por qué no fuiste tú la primera noche? Nat suspiró. Parecía que esperaba la pregunta de Harry. Pensé que sería más inteligente si me quedaba solo. No comparto la opinión de mi padre sobre el mundo mágico, aunque tampoco la presumo abiertamente. Harry se sintió aliviado al saber que Nat no parecía compartir la opinión de su padre, pero aún así sentía curiosidad por la distancia que el chico había tomado con respecto a la notoria perspectiva de su familia. ¿Por qué no estás de acuerdo con tu padre? Cuando mi padre intentaba recuperar su reputación y demostrarle al ministerio que solo había sido hechizado, contrató a varios magos nacidos de Muggles para trabajar en sus numerosos negocios y para que me ayudaran a ser mis tutores. Hizo una pausa. Puede que haya engañado al ministerio, pero me perdió a mí cuando me asignó un tutor, un mago nacido de Muggles llamado Ted Tonks. En el poco tiempo que pasamos juntos, descubrí lo inteligentes que podían ser los magos nacidos de Muggles, e incluso después de que mi padre intentara inculcarme prejuicios sobre la sangre pura, ya era demasiado tarde. Vi con mis propios ojos que los magos nacidos de Muggles podían ser tan poderosos o inteligentes como la sangre pura. Parece que el plan de tu padre fracasó, comentó Harry secamente. Theo sonrió con suficiencia y asintió. Parecía muy complacido con el comentario. Sí, ¿y ahora qué? ¿Qué opina tu padre? Theo se encogió de hombros, sacando las manos de los bolsillos y dejándolas colgando a los costados. Decidí que era hora de dejar de mirarme en este espejo cuando podía tener el espejo real. Volvió a fijarse en el espejo. Parecía estar examinando su propia apariencia y dijo lo siguiente con serena determinación. Estoy cansado de imitar lo que mi padre quería. Ya no quiero estar a su sombra. Harry podía ver que el chico estaba en conflicto, pero ahora estaba conscientemente despejado. No percibió engaño alguno en sus palabras. Theodore parecía, en general, redimido y honesto con sus nuevos deseos. Eso fue suficiente para Harry, quien extendió su mano hacia él, quien pareció sorprendido por el gesto apresurado, pero estrechó la mano de Harry con un asentimiento agradecido. Sin embargo, Theodore le devolvió la mirada con más estoicismo al decir lo siguiente: no puedes contarle a nadie lo que te dije. ¿Qué? Harry quedó sorprendido por la declaración. ¿De qué otra manera iba a conseguir que sus amigos apoyaran de repente la idea de ser amigo de Theodore? No quiero que los demás sepan sobre el espejo o lo que vi. Harry asintió lentamente. Podía ver la seriedad en los ojos de su nuevo amigo y estaba seguro de que no podría persuadirlo. Lo atribuyó a una costumbre de Slytherin ocultar las vulnerabilidades, guardar secretos mientras se hacen acuerdos. Theodore se relajó cuando Harry accedió a no compartir sus palabras sentimentales con nadie más, y eso fue suficiente para el Slytherin de sangre pura. Ambos salieron de la habitación, pero no sin antes mirarse al espejo con anhelo una vez más antes de cerrar la puerta. Aunque Harry estaba contento con el espejo, también recordaba la advertencia de Nat sobre su adicción y cómo Theodore había pasado horas y días frente a él. Harry no necesitaba el espejo para ver a sus padres o amigos. Ahora tenía fotos para eso. Dudaba que volviera a necesitarlo. Volviéndose hacia Theodore, supuso con fuerza que él tampoco. Gracias, Theodore, dijo Harry cuando los chicos llegaron al gran comedor. No mencionó por qué estaba agradecido, pero sabía que a los otros Slytherin no haría falta decírselo dos veces. Theodore le dedicó un gesto amistoso con la cabeza. Ya me imaginaba lo que podrías desear, sobre todo después de tu infancia. También quería demostrarte mi sinceridad. Harry aceptó su respuesta y se quedó atónito y agradecido de que lo hubiera cuidado. Caminaron hasta el extremo de la mesa donde Daphne y Tracy comían. Ambos levantaron la vista cuando los chicos se sentaron en la banca opuesta.
Daphne frunció el ceño. No parecía muy contenta con su nuevo invitado. Tracy intentó parecer más amable, pero ambas chicas finalmente se giraron hacia Harry esperando una explicación. ¿Enviaste la carta? Harry apiló pollo en su plato. Sí, respondió Daphne secamente. Tenía la mirada fija en Theodore. ¿Te gustaría explicarnos quién es nuestro invitado? Theodore decidió que estaba equivocado y quiso enmendarse, respondió Harry claramente. ¿Nat redimido? Preguntó Daphne sin rodeos. No soy mi padre, dijo Theo apretando los dientes. Sigue diciéndote eso, respondió Daphne mordazmente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Preguntó Tracy con curiosidad. Aunque Harry notó que seguía mostrándose escéptica, hay que reconocer que Theodore no pareció molesto ni molesto por la pregunta. Parecía esperarla, lo cual le pareció lógico a Harry. Decidí que ya no debería esconderme a la sombra de mi padre. Debo salir y hacer mi propia declaración. Qué suerte la nuestra de que nos puedan usar para demostrarle a tu padre que se equivocaba, comentó Daphne con amargura. No se tragaba ni una palabra de lo que decía el chico. Theodore apretó los puños, mostrando su frustración por los comentarios de Daphne. No lo decía en serio. Daphne levantó una ceja. Sí, Daphne, advirtió Harry. Comprendía la postura vehemente de su amiga debido a la historia entre las dos familias, pero tampoco quería que esos mismos prejuicios la cegaran ante una posible nueva y sincera amistad. Le creo. Tracy asintió lentamente, pero no parecía del todo convencida. Daphne se encogió de hombros, sin parecer muy contenta con las palabras de Harry ni con la idea de que Theodore estuviera con ellos. Solo el tiempo lo dirá. El resto de las semanas escolares transcurrieron mejor de lo que Harry podría haber esperado. Theodore y Daphne seguían sin caerse bien, y se notaba ocasionalmente cuando intercambiaban pules. Hermione y Neville también dudaban un poco, sobre todo Neville, quien sabía tanto sobre la historia del padre de Nat como Daphne y Tracy, pero el Gryffindor estaba dispuesto a darle una oportunidad. Hermione pensó que el hecho de que Nat quisiera pasar tiempo con ellos era prueba suficiente de que podía cambiar. Daphne le había respondido que estaba siendo demasiado ingenua, y con eso terminó esa sesión de estudio. Sin embargo, la idea de Harry sobre sus amistades quedó en suspenso con la llegada de las fiestas. Harry ansiaba pasarlas con la familia Gringres tras recibir permiso de sus parientes. Le habían enviado una larga carta diciendo que no sería bienvenido de nuevo para las fiestas y que se alegraban de deshacerse de él. Harry tuvo que admitir que el plan de Daphne había salido a la perfección, ya que se encontraba en un compartimento del expreso de Hogwarts con sus amigos de Slytherin y Gryffindor. No podía evitar estar muy agradecido por cómo había resultado el trimestre. Había hecho muchos amigos nuevos. Le iba mejor en todas sus clases e iba a vivir su primera Navidad familiar de verdad. Creo que podríamos hacerlo, dijo Daphne de repente. Seguro que a Harry no le importará. Harry se dio cuenta de que lo habían pillado soñando despierto cuando sintió que todas las miradas del compartimento se volvían hacia él. Te estás quedando dormido, Harry, comentó Theo divertido, sentado frente a él, entre Neville y Hermione. Neville nos invitó a su mansión para Año Nuevo. Daphne le dirigió una mirada amistosa pero exasperada. Suena divertido, asintió Harry. Neville pareció complacido de que Harry hubiera aceptado. ¿Alguien más va?, preguntó. Si estuvieras escuchando sabrías que todos lo estamos excepto Nat, respondió Daphne con un suspiro dramático ante la incapacidad de su amiga para prestar atención. Le ofreció un encogimiento de hombros amistoso y una sonrisa antes de volverse hacia su único amigo Slytherin. ¿Por qué Nat?, preguntó Harry con una sonrisa divertida. Theodore puso los ojos en blanco, tal como predijo Harry, antes de responder. Papá me llevará a Alemania de vacaciones. No volveré hasta el día antes de nuestra fecha de regreso. Te extrañaremos, dijo Daphne con sarcasmo. Theodore tuvo el buen sentido de combatir el sarcasmo con sarcasmo. Sí, yo también extrañaré tus incesantes pules. Entonces, Neville, ¿qué tipo de festividades usan los magos para celebrar las fiestas? Harry decidió que sería buena idea cambiar de tema. A juzgar por la expresión emocionada de Hermione,
estaba seguro de que al pobre chico le harían 1.000.000 de preguntas para cuando llegaran a la estación de King's Cross. Harry sonrió al ver al señor y la señora Gringres esperando en el andén. Storie saludaba con entusiasmo y llamaba a Harry. El señor Gringres vestía otro elegante traje negro, mientras que la señora Gringres vestía una sencilla pero elegante túnica verde oscuro. Ambos sonreían y saludaban a Harry y a los demás. Buen término. Cyrus dio un paso adelante para ayudar a Harry y Daphne con sus baúles. Sí, señor, respondió Harry. Si vas a quedarte con nosotros, Harry, nada de esas tonterías de señor, lo reprendió Cyrus en broma. Cyrus servirá. De acuerdo, señor Cyrus, corrigió Harry sonriendo. Se giró hacia la señora Gringres mientras Cyrus saludaba a su hija. Harry, saludó cálidamente Roxanne. Señora Gringres, respondió con un gesto rígido. Se quedó de pie, incómodo, frente a la matriarca Gringres, consciente de que Daphne abrazaba a su padre, como tantos otros niños que saludaban a sus padres y hermanos con abrazos cariñosos, palabras sinceras y pequeños besos en la mejilla o la frente en el andén 9 3/4. Suspiró, los envidiaba. Se imaginó que sus padres lo recibirían con sus brillantes sonrisas, las que había visto en tantas fotos. Harry, si vas a llamar a mi esposo Cyrus, entonces debes llamarme Roxanne, corrigió la señora Gringres sonriendo. ¿Disfrutaste las fotos, Harry? Sí, lo hice, dijo Harry. No estaba seguro de si las palabras podrían expresar lo agradecido que estaba por ellos. Fue gracias a ella que finalmente pudo ver las caras de sus padres. Me alegro. Harry parecía complacida. Los trajiste como te pedí. Él asintió. Recordó haber recibido la carta de ella hacía unos días pidiéndole que las trajera. Temía que ella quisiera devolverlas, las fotos que miraba cada noche antes de dormir. Roxanne debió percibir su nerviosismo. Estaba pensando en ponerlos en un libro para ti, Harry. Así no tendrás que llevar esa caja a todas partes. Eso sería genial. Roxanne sonrió, pero antes de que pudiera responder, Daphne dio un paso adelante y abrazó a su madre con fuerza. Harry se hizo a un lado para que Daphne saludara a su madre. Observó con envidia la facilidad con la que su amiga abrazaba a su madre, lo fácil que le resultaba demostrarle cariño. Permaneció solo, rígido y torpe, hasta que sintió que alguien le tiraba de la manga. Bajó la vista y vio que Storie lo miraba sonriendo. Hola, Harry, dijo alegremente. Harry no pudo evitar sonreír. Oye, Storie, ¿te alegra tener de vuelta a tu hermana? Storie sonrió radiante y asintió antes de añadir, yo también me alegro de que vengas a casa con nosotros. Te va a encantar. Harry, sin dejar de sonreír, asintió, agradecido por la intervención de Storie para animarlo antes de permitir que sus pensamientos empañaran las maravillosas vacaciones que había planeado con el clan Gringres. Yo también. Storie, llamó Daphne a su hermana. Storie corrió hacia ella, casi derribándola al suelo, mientras la abrazaba con fuerza. Los padres rieron, al igual que Daphne, quien le devolvió el abrazo con el mismo fervor. Harry, llamó Neville, que caminaba con una mujer austera que vestía un traje de colores navideños y un sombrero de buitre. Hola Neville, saludó un alegre Harry. Esta es mi abuela, le presentó Neville a la anciana que estaba a su lado. Ella se adelantó y examinó a Harry detenidamente, lo que lo incomodó, pero para su sorpresa y alivio, la firme anciana esbozó una leve sonrisa. ¿Te gustaron las fotos? Sí, mucho, señora, gracias, dijo Harry cortésmente. Me alegro, dijo asintiendo. Neville me dijo que podrías asistir a nuestra fiesta de Nochevieja. Sí, gracias por la invitación. No te preocupes, cariño. Me alegra poder invitar por fin a algunos amigos de Neville, dijo distraídamente. Una mirada a Neville le permitió ver que el chico estaba avergonzado. Tenía las mejillas enrojecidas y la mirada fija en sus zapatos. Considero a Neville uno de mis amigos más cercanos, quiso Harry animar a su amigo. ¿Es así? Ella levantó una ceja blanca. ¿Eres tú, Augusta?, preguntó Cyrus, adelantándose para saludar a la matriarca Longbottom. Inclinó la cabeza. Cyrus, respondió ella formalmente. Aprovechando su momento para irse,
Un Harry muy agradecido le deseó a Neville felices fiestas antes de regresar con las damas de Gringles que estaban hablando amigablemente con Tracy y Hermione. ¿Dónde está Theo?, preguntó Harry al notar que su amigo no estaba por ningún lado. Se fue con los Malfoy, respondió Daphne con disgusto. Oh, estaba decepcionado de no poder despedirse y desearle felices fiestas a uno de sus amigos. Venid, niños, acompañemos a Hermione con sus padres, dijo Roxanne. Harry estaba a punto de objetar sabiendo que el señor Gringles todavía tenía su carrito, pero Roxanne pareció leer su mente. No te preocupes, Harry, Cyrus se unirá a nosotros en breve. Harry asintió y miró hacia atrás para ver que Cyrus y Augusta todavía estaban hablando con Neville parado a un lado, aparentemente tratando de no ser visto. La siguió tímidamente, siendo el último en cruzar la barrera, sintiendo otra sensación de vértigo al hacerlo. Vio a Hermione abrazando con fuerza a su madre y luego a su padre. Se giró y vio a Tracy parada a un lado. Tenía curiosidad por saber por qué aún no se habían topado con sus padres. Voy a volver a casa de los Gringles a cenar. Mi madre está trabajando en el turno de noche, comentó Tracy con una sonrisa pícara. Harry parpadeó. ¿Soy tan transparente? Tracy rió entre dientes antes de asentir. Muy bien, es muy impropio de un Slytherin. Harry fingió estar herido, lo que provocó la risa de ambos. Sus travesuras no pasaron desapercibidas para los demás. Harry, Tracy, ¿qué tal si se presentan?, animó una amigable Roxanne, haciendo un gesto hacia los Granger. Harry Potter, dijo dando un paso adelante extendiendo su mano. Ah, así que esto es, Harry, dijo la señora Granger, lanzándole a su hija una mirada cómplice. Hemos oído hablar mucho de ti, mamá, protestó una Hermione muy escandalizada cuyo rostro se tiñó de rosa. No lo hemos hecho todos, comentó Roxanne con picardía, guiñándole un ojo a Daphne. Esta se sonrojó de inmediato y apartó la mirada de todos. Harry, avergonzado por la atención, no estaba seguro de cómo responder, por lo que asintió temblorosamente. El señor Granger rió entre dientes. Menudo joven. Le estrechó la mano a Harry. Me alegra conocerte por fin. Usted también, señor. Harry se dio cuenta de quién había heredado Hermione y el pelo frondoso. Su padre tenía una barba castaña muy poblada y un cabello castaño indomable. Era alto y delgado. Tenía una sonrisa contagiosa y parecía un espíritu libre, a juzgar por el brillo en sus ojos maranes. La señora Granger también tenía el cabello castaño y, aunque un poco espeso, lo había arreglado a la perfección. Tenía una sonrisa maternal y sus ojos brillaban de amor por su hija y una banda que a Harry le infundía confianza. Nos encantaría ir, dijo la señora Granger, volviéndose hacia Roxanne. Era evidente que las dos mujeres hablaban de reunirse durante las vacaciones. Pero solo si tu familia también viene a cenar. Estoy segura de que podría arreglármelas para no cocinar una noche, bromeó la señora Gringles, mientras las dos madres compartían una risa cómplice. Poco después de hacer esos planes, se despidieron de los Granger, deseándoles felices fiestas y prometiéndoles verlos durante las fiestas. Al salir de la estación de King's Cross, Harry pudo experimentar el transporte mágico conocido como aparición. Recordaba que Tracy y Daphne se lo habían explicado en una de sus sesiones para introducirlo en el mundo mágico. Sin embargo, pronto aprendió que escuchar la experiencia y vivirla en persona eran dos cosas distintas. Sintió como si su cuerpo hubiera sido comprimido a la fuerza por una tubería. Era algo que no deseaba volver a hacer. Por suerte, no le permitieron reflexionar sobre la incómoda forma de viajar, ya que pronto Daphne, Tracy y Storie lo llevaron, deseosas de mostrarle la mansión Gringles. Las tres chicas añadieron sus propios comentarios y observaciones a medida que avanzaba el recorrido. Harry quedó impresionado por el tamaño, la belleza y lo inmaculado que estaba cuando preguntó cómo lo mantenían tan limpio. Daphne respondió invocando a Blinky. Harry casi saltó de sus zapatos cuando Blinky apareció frente a él al enterarse de que era una elfa doméstica. Nunca había visto nada parecido, piel bajita y curtida, ojos del tamaño de peloutes de tenis, orejas grandes como las de un murciélago. No era solo su apariencia lo que resultaba confuso,
sino también su actitud. Parecía vivir para servir, le encantaba limpiar, cocinar y cuidar de la familia Gringers. El recorrido terminó cuando le mostraron a Harry su propia habitación. No podía creer el tamaño de su habitación de invitados cuando se la mostraron. Estaba seguro de que era más grande que el dormitorio principal de los Dursley. Tenía una gran cama con dosel, un sofá y un sillón junto a la chimenea, con baño privado. ¡Guau!, exclamó Harry. Nunca pensó que se encontraría en una habitación tan grande, y mucho menos que se la asignarían. Observó con cautela el entorno y sonrió al ver fotos de sus padres enmarcadas en la cómoda. Me alegro de que estés aquí, Harry, dijo Daphne con sinceridad. Harry se giró y vio que sus dos amigos estaban sonriendo. ¿Te gusta, Harry? Roxanne Gringers entró en la habitación con una cálida sonrisa. Harry se sintió aturdido. No estaba seguro de poder expresar su gratitud por todo lo que la familia Gringers hacía por él. Me alegro, Harry, se volvió hacia su hija y Tracy. La cena estará lista enseguida. Tenemos un invitado esta noche, así que pórtate bien. ¿Un invitado?, preguntó Daphne confundida. Sí, un invitado, respondió Roxanne antes de volverse hacia Harry, un viejo amigo de la familia.